Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos va a acompañar también el ingeniero Cristian Dueñas. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar un minuto para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer y así darle tiempo también a las demás asistentes que puedan ingresar. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas tardes para todos. De parte de Asien, como siempre, les damos nuevamente la bienvenida. Agradecerles por acompañarnos, por este tiempo que nos dedican. Invitamos al ingeniero Cristian. Ingeniero Cristian, ¿en este momento nos escucha? Muy buenas tardes, ingeniero Daniel. Bien, sí, señor, los escucho perfectamente. Ingeniero. Ingeniero, el día de hoy, de parte de Asien, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos por estos tiempos, por el tiempo que nos dedica en cada conferencia y por compartir su conocimiento. Podemos dar inicio, ingeniero, con la conferencia. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Ya así como es costumbre, abre estos espacios para conversar y compartir aquí, por supuesto, nuestros conocimientos, experiencias, y que ojalá no solamente sea exclusivamente de mi parte, sino si invitamos también a las personas del público que al final compartan su experiencia, bien sea buscando empleo o si hay algún colega, contacto del mundo de empresas, precisamente que están buscando talento, maravilloso también escuchar precisamente sus aportes. Mi nombre es Cristian Dueñas, soy psicólogo de profesión, especialista en desarrollo humano y magíster en gestión social empresarial. Llevo alrededor de 10 años de experiencia en gestión humana, trabajando con empresas locales y multinacionales. En la actualidad, pues me dedico precisamente a la consultoría para empresas y personas y también a lo que es la docencia, la investigación universitaria. Entonces vamos a hablar en el día de hoy sobre lo que son las herramientas y buscadores para mi nuevo empleo. Entonces vamos a tener precisamente un eje temático que es bastante interesante, partiendo precisamente de una pregunta y es, bueno, ¿qué portales de empleo conoces? Muchas veces cuando empezamos a la búsqueda de oportunidades laborales tendemos a tener una serie de preferencias en los portales o conocimiento de algunos. Por supuesto, en ese espacio se va a hablar de cómo funciona realmente un buscador de empleos, es decir, qué hay detrás de esta estructura, cuál es la diferencia de un agregador de empleos, entender si podemos aplicar ofertas reales o tal vez estoy cayendo inocentemente en unas estrategias precisamente que no son ofertas reales o pueden ser que la información sea cierta, pero no un portal oficial. Y cómo entender eso, y aprovecharlo para utilizar pues, un término, un concepto que se utiliza mucho en los buscadores, que son los ATS, ya vamos a hablar de eso al final, y realizar algunas búsquedas en vivo con ustedes, por ejemplo, utilizando la plataforma de linkedin.com. Y bueno, y al final, pues por supuesto, preguntas, comentarios de parte de ustedes. Entonces, la pregunta pues, que haríamos aquí para que cada uno la reflexione es, bueno, al momento de empezar a buscar empleo, ¿a qué portales nos solemos remitir? ¿Cierto? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las formas que utilizamos al momento de estar explorando oportunidades laborales? Entonces, en sondeos particulares que nosotros hacemos, las personas nos tienden a referir básicamente estas fuentes, ¿verdad? Es decir, bueno, en primer lugar siempre está pues el empleo.com, Computrabajo, seguido pues de la Agencia Pública de Empleo, Servicio Público de Empleo y LinkedIn.com, que LinkedIn también pues tiene su portal o bueno, su agregador de empleos, que más adelante vamos a hablar
ese famoso término. Digamos que normalmente son esos 5 puntos de referencia que son más conocidos en el mercado, ¿cierto? Es como el top of mind de los portales de empleo. Es como si yo les preguntara, bueno, ¿cuál es la gaseosa que a ustedes se les viene primero a la cabeza? Muy probablemente van a mencionar Coca-Cola o Pepsi. Entonces, lo mismo funciona aquí con esos portales, es decir, fueron los pioneros, fueron los primeros en innovar, en transformar precisamente la forma de buscar y aplicar a las ofertas de empleo, pero han venido ocurriendo cosas en los últimos años que precisamente han venido modificando esas tendencias, esos alcances, ese market share, es decir, la participación de los portales tradicionales, y surgen otros portales que también son tradicionales, es decir, otras marcas, otras páginas web, y también otras formas de buscar o atraer el talento, como por ejemplo, que de hecho es una iniciativa colombiana que se llama torre.com, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es como una foto del antes, ¿cierto? Es decir, que en su momento pues era el boom bueno, primero antes de eso existían pues, las clasificados, donde pues uno veía en el periódico las ofertas laborales, uno pues programaba una ruta para entregar la hoja de vida y esperar pues la llamada de entrevista. Eso era como en su momento. Llegó pues hacia el año más o menos 2000, 2001, estos portales, pues en sus primeras versiones, pues en empleo.com, Computrabajo, donde se empezaron a crear precisamente esa transformación hacia lo digital, empezar a digitalizar precisamente ese mercado de lo que son pues la administración de las hojas de vida, y pues en su momento por supuesto fue todo un éxito. Claro que sigue existiendo el empleo, Computrabajo, digamos que uno de sus mayores valores agregados para las empresas es que ellos suministran bases de datos grandes, bases de datos de millones de usuarios. Estoy hablando únicamente en Colombia, pero en los últimos años, y sobre todo acelerado por la crisis del COVID, ha venido cambiando esta relación, esa participación de mercado de pues las grandes portales de empleabilidad. Entonces, aquí pues tenemos una imagen de referencia, no quiere decir que sean datos exactamente. De hecho, estuve validando una fuente confiable, pero no, digamos que no hay un dato exacto, por lo menos desde el DANE o, por ejemplo, agencias como Radar, donde se conozca como el market share específico de los portales de empleo, pero sí les puedo asegurar que esto ha venido cambiando, esto se ha venido modificando a través del tiempo. Entonces, en la actualidad existen otros portales de empleo. Tal vez la expectativa de ustedes es decir, bueno, Cristian me va a decir aquí unos portales de empleo y ya. Pues para esa gracia, por supuesto, hubiéramos enviado un correo a través de 100 y con un link y ya. Entonces, lo que queremos básicamente en este espacio es comentarles el por qué se ha generado esa transformación, qué características tienen los otros portales, que pueden tener ustedes para poder aprovechar y aplicar las diferentes opciones laborales, como les decía al final, pues escuchar y comentarios de parte de ustedes, su experiencia como buscando empleo o al momento de buscar talento, es decir, las empresas. Entonces, esto ha venido cambiando. ¿Por qué? Porque pues, es decir, el concepto de las herramientas clásicas de buscar empleo en los portales se ha venido modificando. Uno de esos. Segundo, pues estos nuevos portales manejan otras tecnologías que pues parecen ser más amigables, también son económicamente muchísimo más competitivas que las otras dos soluciones que son más conocidas. En fin, por poner 3 puntos de referencia, pero hay muchos más otros motivos por los cuales otros portales han venido cogiendo precisamente acceso o participación a las ofertas laborales del mercado. Y aún así, no todos los portales acceden al 100% de las ofertas laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que también existe un porcentaje de ofertas que son ocultas, que pues, se dan mucho por los referidos, por el voz a voz, y ni siquiera llegan a publicarse en la web. Entonces, ahí pues es importante también tener presente eso, que no nos asegura que podamos acceder al 100% de los portales de empleo. Entonces, tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Importante entender pues que existen una diferencia entre los portales tradicionales, los buscadores, y los agregadores de empleo. Los buscadores de empleo se especializan por áreas o niveles jerárquicos.
Es decir, que en la actualidad, es decir, no está solamente el empleo.com o Computrabajo, voy a poner un ejemplo específico, Michael Page, Adecco, o incluso más bien Hayes. Michael Page y Hayes son firmas que mundialmente son conocidos como cazatalentos, sobre todo especializados en cargos de liderazgo, direccionamiento estratégico. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes pues, tiene un perfil de estas características, mi recomendación es que puedan acudir a estos cazatalentos. ¿Qué características tienen ellos? Que están especializados precisamente en esas áreas. Ellos pues también fungen como consultores y trabajan de la mano pues con las empresas para poder tomar decisiones y es donde pues las grandes empresas suelen contratar estas grandes firmas para la selección y pues evaluación y selección de este talento, que son los famosos headhunter. Pero también existen otros tipos de portales que dependiendo de las áreas, es decir, por las especialidades, se pueden pues destacar. Y pues también existen los agregadores de empleos, que es un método pues totalmente diferente. Entonces, para poderlo entender, les voy a colocar aquí algunos ejemplos con estas imágenes. Los buscadores tradicionales básicamente operan igual que Google, es decir, ustedes al momento de ingresar la información o registrar su perfil como candidato, pues ingresan a una gran base de datos que es administrada directamente en los servidores, en este caso del tiempo, bueno, en este caso del empleo.com, y ahí pues ahí están pues, los diferentes candidatos. Y pues la empresa pues va a publicar su oferta laboral a través de esa base de datos y ¿qué es lo que sucede? Pues que en este caso no vamos a hablar de Google ni de acción ni nada de eso, sino que están los diferentes candidatos que cuando se registran en esa gran base de datos, o sea, es como un puente, ¿no? Es donde se van a encontrar, no en tiempo real, pero sí se van a encontrar las ofertas laborales de las empresas y la información de los colaboradores. Es decir, que la empresa publica en esa base de datos grande, gigante, que es el portal de empleo.com, y en este caso, los candidatos entran también en la misma base de datos, es decir, en el mismo website, para ver la oferta que publicó la empresa. Pero también la empresa puede entrar directamente a la base de datos de hojas de vida y seleccionar precisamente los candidatos que se ajusten a los intereses que pueda tener la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos maneras de encontrar el talento. Una es donde la persona ve la oferta laboral y se aplica pues como tal a la oferta, es decir, es una búsqueda reactiva, pues se le conoce de esa manera, y una búsqueda proactiva es donde la empresa, a partir de una serie de palabras claves, unos filtros que utilizan en el buscador que está dentro de este website, pues va a encontrar pues, los diferentes talentos que necesita la compañía. Entonces, esos son básicamente los buscadores tradicionales. Buscadores de empleo generales, pues el empleo.com, Computrabajo, y eso es lo que más se suele conocer, es decir, que existen una generalidad. Pero como los motivos o los datos que les he compartido anteriormente, pues hoy en día existen portales más especializados. Entonces, bolsas de empleo generales, pues les dan empleo, Computrabajo, pues decir, también se conocen cargos operativos, tácticos y tal vez de mandos medios, no tan conocidos, pero también existen. Ya de cargos más operativos, pues está, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo a través de las cajas de compensación, la ruta de empleabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si usted tiene en ese momento un perfil operativo, está buscando pues, su primer empleo, similares, las cajas de compensación pues, son una herramienta muy interesante para acceder a esas oportunidades laborales. Están los headhunters que ya hemos hablado de ellos y los buscadores de empleos que ya se especializan por áreas. Entonces aquí yo pues traje dos ejemplos. Entonces existe un portal que se llama TipJobs que se especializa únicamente en publicar ofertas laborales del sector de tecnología. Entonces ustedes van a ver que hay pues de todo tipo de especialidades del mundo de la tecnología, desde bases de datos, desarrollo web en los diferentes lenguajes, bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es TikToks. Y en el mundo de las ventas, es decir, perfiles comerciales, está pues una página web que se llama Pincuentas. Es decir, que solamente en ese portal se publican ofertas laborales del área comercial. Entonces, en estos tipos de portales, pues existe un equipo de moderación, de filtro de las ofertas
y ellos solamente van a aprobar aquellas ofertas pues que cumplan con esos requisitos, con esas características, distinto al empleo.com, Computrabajo, Indeed.com, etcétera, etcétera, que pues pueden aplicar todo tipo de perfiles como tal. Entonces, eso es lo que se conoce como los buscadores tradicionales y es lo que normalmente hemos interactuado pues, en los últimos años. Sucede que un tiempo para acá han venido también surgiendo una nueva figura que son los agregadores de empleo. ¿Qué son los agregadores de empleo? Son muy similares a los buscadores de empleo, tienden a ser realmente es un puente entre la oferta laboral y en este caso los aplicantes. Es decir, a diferencia de lo que son los portales de empleo, ellos no manejan bases de datos donde las personas se van a registrar. ¿Sí? Es decir, se puede tal vez uno registrar como usuario y va a uno recibir las alertas, pero lo que se espera es que sea un puente, como lo hace Google, ¿cierto? Es decir, hoy día uno hace una búsqueda y todo, pues digamos que casi que uno tiene como la página de inicios con Google y uno realiza son búsquedas y aparecen los resultados de búsqueda de acuerdo a nuestras necesidades y nos va a redirigir a la página que necesitamos, ¿cierto? Entonces, así mismo es como funcionan los agregadores de empleo. La idea original es bastante interesante porque los agregadores de empleo se conectan precisamente con los servidores de Google, manejan precisamente una indexación, que es toda la clasificación de esas palabras claves, del contenido que está en la página web, y de acuerdo pues al tráfico que se genera en cada página, pues se va rankeando, ¿no? Y vas teniendo pues mayor alcance. Infortunadamente existen algunos agregadores que no suelen ser muy confiables, tienden a tener una serie de fallos que hacen pues que las personas pues pierdan pues, tiempo, ¿no? Al momento de buscar empleo. Entonces, eso es lo que sucede. Para poderlo entender mucho mejor, aquí ponemos pues un ejemplo. Por ejemplo, Hiring Room es un agregador de empleos. Es muy bueno para las empresas porque uno publica a través de Hiring Room y ellos conectan con otros portales de empleo. Es decir, el agregador de empleos conecta con esa base de datos grande y lo que hace es distribuir la vacante y la va dando a, decir, como lo dice la imagen, ¿no? Lo viraliza. Cuando hablamos de viralizar es masificar y dar mayor alcance a esa oferta laboral. Entonces, en teoría es un modelo diferente, es bastante interesante, porque yo publico en un solo lugar y se va a redistribuir en los diferentes medios, que eso es la idea, ¿no? Eso es bastante interesante. Vemos que esto es una imagen tomada esta tarde de precisamente el portal de Hiring Room. Entonces, ellos pues publican de diferentes maneras, es decir, portales tradicionales, por ejemplo, vemos que hay WhatsApp, y si se quieren ver WhatsApp cómo, pues ellos tienen grupos de trabajo especializados por áreas donde pueden distribuir las diferentes ofertas laborales. Eso hoy en día se conoce como reclutamiento colaborativo. Entonces, eso, por ejemplo, es bastante interesante. Y otras redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter, donde se replican las diferentes oportunidades laborales. Aquí les traje algunas imágenes de referencia de 3 portales y uno que puede ser que sí, puede ser que no, unos tipsitos para que los tengan muy presentes, para que pues puedan dirigir bien la búsqueda y entonces no caigamos como en esas trampas que existen ocultas. Entonces está Taleo que es un portal donde pues, se redistribuyen las ofertas, Glassdoor.com, ustedes se pueden registrar como usuarios, les van a llegar alertas de empleos muy similares como llegan en empleo.com, solo que al momento de aplicar la oferta los redirige al portal de empleos, de carreras o trabajo con nosotros de las empresas. Normalmente son de empresas pues, grandes, de reconocidas. Hiring Room también, es decir, maneja una tecnología muy similar a Taleo y lo que se busca es precisamente distribuir de manera confiable y eficiente las diferentes oportunidades laborales. Google for Jobs seguramente ustedes la han visto cuando ustedes aplican en una oferta laboral, es donde pues directamente desde el servidor de Google, yo aquí voy a hacer un momentico para ver precisamente cómo puede ser una oferta de empleo. Entonces, oferta de empleo, ingeniero de mantenimiento. Entonces, si yo lo busco así dentro de, vale la redundancia, el buscador de Google, me va a aparecer esta sección que se llama empleos. Entonces, ese es el famoso Google for Jobs. ¿Qué sucede con Google for Jobs? Cuando conecta adecuadamente, pues nos va a redirigir a portales que son confiables, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, este profesional de mantenimiento,
nos está redirigiendo a Magneto Empleos y LinkedIn.com. Magneto, yo sí les puedo asegurar que es una fuente excelente, maravillosa para poder aplicar a diferentes oportunidades. Entonces ustedes van a ver la oferta y pues le pueden dar clic a aplicar. Claramente tienen que registrarse aquí pues en el buscador de empleos pues genérico, no en esta base de datos en particular. Si nosotros le damos aquí en LinkedIn, pues bueno, ya nos aparecería, tenemos que tener una cuenta, registrarnos en la plataforma y pues aquí podemos aplicar, ¿no? Y ver pues como las diferentes oportunidades laborales que tenemos, que en ese caso puede ser muy interesante. Pero ¿qué sucede? A veces sucede que, por ejemplo, esta oferta laboral de biomédico, ingeniero de mantenimiento, que es una oferta aparentemente reciente, listo, nos posturamos en Computrabajo, es una oferta que puede ser confiable, sigue siendo masiva, pero sucede que aquí aparecen ya otros portales, que es por ejemplo en este, ¿no? JobTracker. Fíjense que aquí ya cambia un poquito la estructura, nos piden por supuesto datos, lo primero que nos piden son los correos, automáticamente conecta con los servicios de Google para podernos loguear automáticamente y es donde ustedes seguramente les empieza a llegar varias alertas, ¿cierto? Sugerencias de portales o de ofertas laborales. Entonces aquí van a ver pues precisamente unos agregadores que no son confiables, la verdad honestamente no los recomiendo mucho. Entonces está por ejemplo vivi.com, está Neuvo, está una que se llama también Cotalents, por ejemplo, Retrabaje. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de portales o agregadores de empleo? Estos agregadores de empleo son intermediarios, se espera que sean el puente entre la oferta laboral y pues el candidato. Pero muchas veces lo que hacen ellos es aprovechar el tráfico, la viralidad de las ofertas laborales para beneficiarse de la publicidad. Entonces, pues son páginas que normalmente tienen mucha publicidad por todas partes o los hace redireccionar, ¿no? Les hace enviar abrir, perdón, muchas pestañas del navegador, muchas páginas, páginas y páginas y ventanas para finalmente estar en elempleo.com o Computrabajo. Entonces, cuando vean una página web con esas características, hay que tener mucho cuidado porque entonces en este caso no sería un agregador de empleos confiable. Entonces, eso pues para que lo tengan pues presente. Igualmente, pueden ir tomando apuntes, notas de lo que yo les estoy comentando. Al final, si pronto tienen alguna duda o inquietud, con mucho gusto les puedo responder a sus preguntas. En la actualidad existen otras tendencias, esto pues yo también lo he venido hablando en otras charlas que se han venido haciendo, entonces es precisamente el reclutamiento tradicional y bueno, otras enfocadas mucho a lo que es el reclutamiento a través de las redes sociales. Ventajas para la empresa, pues que no tienen costo, simplemente yo publico un post, en la medida que yo entienda cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, y si entiendo cómo empezar a tener mis propios seguidores y demás, pues puedo tener pues una viralidad, un alcance de las ofertas. El problema es que no siempre la oferta laboral va a llegar a manos de la persona que esté interesada. Entonces puede ser que uno tenga una oferta muy interesante, pero solamente utilizando ese mecanismo no me aseguro de poder llegar a la persona idónea, a la persona adecuada. O yo utilizo la vía que pronto no puede ser efectiva para dar a conocer el perfil. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera un perfil, por ejemplo, auxiliar de mantenimiento o auxiliar de bodega, y yo lo publico por linkedin.com, donde sabemos que ahí pues la mayoría de los perfiles son cargos administrativos, mandos medios en adelante, pues no va a tener el mismo alcance. No creo que me lleguen muchas hojas de vida. Pero si yo tuviera en este caso un cargo de gerente de gestión humana y lo publico en LinkedIn, muy seguramente van a llegar bastantes hojas de vida. Entonces, eso también pues, es una recomendación, un consejo para algunos colegas. Muchas veces, erróneamente, se cree que por tener una gran cantidad de seguidores, de usuarios en la red, entonces ya con eso me va a llegar la oferta a muchas personas y me van a empezar a llegar muchas hojas de vida y no necesariamente. Es decir, una buena estrategia es tener el canal o el mecanismo más adecuado para tener acceso a los oferentes, a los participantes, perdón, los candidatos. En estos mercados se le conoce como si fuera el nicho de mercado, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Entonces, es importante tener muy presente eso, ¿sí? Es decir, si yo publico en las redes sociales,
pues importante segmentar, tener muy claro pues el perfil, saber si ese perfil existe en ese nicho de vacantes, de perfiles para poderlos atraer, llamar la atención precisamente de ese talento. Como todo en la vida, pues tiene unas situaciones de ventaja y desventaja. ¿Qué sucede con los bolsas de empleo masivas, metabuscadores o agregadores de empleo? A veces son los más conocidos, es donde uno suele aplicar mayormente a las ofertas. Por desconocimiento, pues uno aplica, no se percata de pronto de hacer seguimiento, llamar o revisar si la oferta es real o falsa. Y fíjense que las porcentajes de probabilidad, ¿no?, de tener una llamada es muy bajito. Estamos hablando entre un 3% a un 6% en las bolsas de empleo convencionales. Entonces, esos porcentajes pues nos invitan a pensar, ¿no?, en un tema de qué podemos hacer, qué herramientas o qué estrategias debemos definir para poder hacer más visible mi postulación. Yo muchas veces pongo este ejemplo. Es como si tuviéramos en nuestra mano un puñado de arroz, ¿cierto? Entonces, para poder seleccionar todos los candidatos, pues yo no voy a tomar todo el puñado de arroz. Seguramente voy a tener una técnica para poder filtrar y sondear pues algunas pepitas de arroz, y esas son las que yo invito al proceso de selección. Entonces, vamos a hablar de otro fenómeno que es el ATS, o que existe, ¿no?, detrás del buscador para uno empezar a reclutar el talento. Y pues hay otras estrategias que se deben combinar. Es decir, no solamente sirve con aplicar una oferta y ya, es importante que en este caso hagamos una investigación. Es decir, si sabemos el nombre de la empresa, es importante llamar, preguntar, arriesgarnos, ¿cierto?, a mandar correos. Si hay que ir personalmente a la empresa, hay que hacerlo. Muy pocas personas se atreven a hacerlo, realmente porque nos da miedo, nos da pena, porque creemos que vamos a perder el dinero de los transportes en desplazarnos a la empresa, pero creo que esta cifra no la invento yo, a partir de una investigación de empleabilidad de U en el 2019, y nos habla de precisamente ese alcance. Entre, pues puede subir un 15% la probabilidad de tener que dar una llamada real a una entrevista, teniendo por lo menos un correo electrónico directo de un tomador de decisiones. Ahora, si ustedes logran concentrar una cita, una llamada, una conversación directa con el tomador de decisiones, pues la probabilidad que lo llamen a entrevista en realidad es mucho más alta. Recientemente estuvimos en una asesoría sobre una hoja de vida, y la persona nos comentaba precisamente que había conseguido ya una oportunidad para entrevista porque le hizo un seguimiento, logró hablar, conversar precisamente con la persona que está como jefe inmediato del cargo. La persona pues hizo seguimiento, revisó y efectivamente le dio prioridad, ¿no?, al llamado de entrevista, que por alguna otra razón no la habían llamado en su momento, pero gracias al seguimiento que hizo ella, directo con el jefe inmediato, logró que le dieran precisamente esa oportunidad de ser citada a entrevista de trabajo. Entonces, eso es importante por un motivo, ¿no? Aquí hay una imagen de referencia, eso puede ir variando también en base a la necesidad del mercado. Si bien es cierto que existen hoy en día muchos portales de empleo, muchos agregadores, es importante explorar las conexiones, el networking, porque pues, muchas veces ni siquiera salen al mercado. Es decir, ustedes entran a su computador o utilizan el celular para buscar empleo un lunes, un martes en la mañana, para aplicar ofertas y esperando pues que ahí esté todo. Y no, lo que pasa es que Internet nos facilita las cosas, pero no quiere decir que eso sea lo más efectivo o la única vía para poder aplicar las vacantes. Es decir, que hay otras que son por mercado laboral oculto. ¿Cuál es el gran problema del mercado laboral oculto? Al ser oculto, no sabemos a ciencia cierta si la empresa, si el sector pueda estar necesitando un perfil como el mío. Por eso es importante desarrollar habilidades o hábitos de persistencia, de seguimiento, de comunicación permanente para poder monitorear las oportunidades laborales y estar ahí en primer lugar. Entonces, las empresas pues han utilizado mucho lo que son los referidos, el voz a voz, por ejemplo LinkedIn o el reclutamiento colaborativo como WhatsApp y Telegram, son muy interesantes porque pues, no tienen costo para la empresa. Muchas veces al ser voz a voz son, es decir, son referidos, es información confiable, se parte de un ejercicio de confianza y comunicación permanente, entonces eso hace que sean más destacables las oportunidades laborales para un reclutador.
Y pues como lo hemos visto pues en las primeras imágenes, en la actualidad pues existen muchos headhunters, reclutadores de talento. Entonces a través de precisamente la alta competencia pues se requiere otras estrategias para lograr la visibilidad de la hoja de vida. La visibilidad pues como se ha mencionado en algunos aspectos específicos, puede ser virtual, puede ser presencial. ¿Cuál es mi sugerencia? Que siempre busquemos todas las maneras posibles para poder aplicar a una oferta laboral. Es decir, si ustedes aplicaron por importante empleos, con eso no es suficiente. Por eso solito no es suficiente para poder aplicar una oferta laboral. La idea es que podamos lograr tener un contacto con el tomador de decisiones, podemos enterarnos más rápido de una oportunidad, o como el ejemplo que les comentaba, si ustedes hacen un seguimiento y logran tener un contacto más directo con el jefe del área, el jefe inmediato, ustedes pueden ser más visibles para una oferta laboral. Si ustedes, por ejemplo, han utilizado CompuTrabajo, seguramente la plataforma les ha dicho, ok, pues ustedes son el candidato número 500 de unos 800 que están participando. El asunto es que no todos tienen el perfil, pero pues todos aplican, ¿no? Todos envían la hoja de vida por alguna u otra razón. Entonces, destacarnos es realmente importante para poder precisamente entender la viralidad. Entonces, aquí pues vamos a hacer un ejercicio aquí, pues, digamos en vivo, pues a través del webinar, de la conferencia, que pretende precisamente explicar, ¿no? Cómo, pues, por ejemplo, hacer las búsquedas avanzadas en un portal de empleos. Entonces, permítanme un momento, por favor, y ya les ponemos aquí la oferta laboral. Listo, entonces ya está cargando entonces la página, entonces vemos en este caso pues se hace una búsqueda donde pues se hacen utilizan unas palabras claves, por ejemplo en el portal de LinkedIn estamos hablando de un ingeniero de mantenimiento en Colombia y pues resulta que hay 83 resultados, ¿cierto? Encontramos pues una serie de palabras claves que podemos encontrar o aprovechar a través de la plataforma. Entonces, bueno, entonces termina aquí de cargar, ok, entonces por ejemplo esta es de ingeniero mecánico y pues vamos a ver pues una serie de informaciones, por ejemplo, que es bastante interesante, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, piden más de 10 años de experiencia para la industria oil and gas y bueno, experiencia ya mucho más específica, una serie de habilidades y pues aquí nos informa pues la empresa que está en la búsqueda de ese talento. Entonces, ahí es donde podemos aprovechar precisamente un concepto que son los ATS o las palabras claves que nos dan a entender pues cómo podemos aprovechar las búsquedas de empleo. Entonces, ¿qué son precisamente los ATS o qué son las palabras claves? Los ATS básicamente son un sistema que permite rankear la postulación del candidato de acuerdo a las palabras claves que tenga registrado en el portal de empleos. Y muchas veces nos perdemos de oportunidades laborales porque tal vez no colocamos las diferentes palabras claves o simplemente activamos una alerta aquí en la plataforma y esperamos que nos lleguen ofertas laborales. Entonces, por ejemplo, en este caso nos llegaron 83 resultados porque colocamos ingeniero de mantenimiento. Pero, ¿qué pasaría si yo escribiera, ¿cierto? Si yo tuviera gente a cargo y yo coloco director de mantenimiento? Seguramente va a cambiar. Piensen que efectivamente nos aparece director, incluso miren que el cargo es diferente, el nombre del cargo es director de operaciones, pero muy probablemente en las palabras claves de la oferta laboral esté también la palabra mantenimiento. Entonces, es ahí donde pues, va un tip muy importante. La idea es que ustedes puedan alternar las palabras claves, las puedan explorar, las puedan modificar al momento de hacer las búsquedas en los diferentes portales de empleos para poder encontrar más opciones laborales, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos otras ofertas que son totalmente diferentes, que pueden ser, por supuesto, en español, que pueden ser en inglés, tenemos que hay una oferta en particular, o por ejemplo, Marvel Headhunter es también un Headhunter muy interesante, publica más que todo cargos directivos, como lo podemos ver en este ejemplo de LinkedIn.com. Entonces, eso es una manera. Otro error que se comete muchas veces, por ejemplo, en LinkedIn, es que solamente nos vamos a la sección de empleos para aplicar a las ofertas laborales, pero nosotros también podemos encontrar, por ejemplo, publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas
invierten o pagan a la plataforma para poder tener su oferta de empleo. Aunque en este momento la plataforma está haciendo un proceso de cambio, de ajustes, y por lo menos a las empresas les está dejando publicar una vacante gratis. Por supuesto que es muy limitada, es muy básica y se ven algunas opciones, algunos candidatos. Entonces, pues mi sugerencia es que ustedes también aprovechen la búsqueda, por ejemplo, de publicaciones. ¿Qué significa esto? Que es donde la persona entra, es decir, por ejemplo, Cristian, entonces con su cuenta personal de LinkedIn, crea una publicación, es decir, un post como en Facebook o en Twitter, etcétera, y simplemente se crea la información de la oferta laboral, pero no estaríamos utilizando la sección de empleos de LinkedIn. Pero eso no quiere decir que no exista una oportunidad laboral. Es decir, en este caso, por ejemplo, es una oferta de empleo, como se podrán dar cuenta. Esta es una oferta de empleo, obviamente esta es de España, pero aquí está el ejemplo perfecto. Entonces, es una publicación, en este caso, de un desarrollador de negocios, de un director de desarrollo de negocios en Hayes. Entonces, podemos encontrar otras diferentes ofertas que son recientes, pues que de pronto no tienen muchas vistas, no tienen mucho alcance. Entonces, digamos que eso es lo que pues, pueden hacer en primera instancia. Lo segundo que yo les invitaría a hacer es precisamente hacer un contacto más directo, ¿no? Más personalizado con la empresa. Es decir, ¿qué se debería tener en cuenta? Aquí pues hay unas imágenes de apoyo, es decir, estas memorias ya pues enviaron esta tarde a 100, entonces si la necesitan, pues las pueden solicitar aquí a través del equipo de apoyo de los afiliados y que les comparten las memorias. Entonces, la idea es como hacerlo un poquito más en vivo. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la oportunidad laboral, pues la idea es que puedan visitar, por supuesto, el perfil de la persona que publica la vacante. En este caso, es un headhunter, es decir, es un reclutador especializado en cargos directivos. Pues mis comentarios o mis sugerencias hacia ustedes es que puedan en este caso, visitar el perfil para saber de dónde viene la persona. Fíjense que en este caso, pues se ha desarrollado, tiene una licenciatura en Administración de Empresas, una especialización en Logística Integral y un MBA de que lo está cursando. Y bueno, tiene una experiencia bastante interesante. Trabajó en Hayes, estuvo en Fight y volvió a Hayes hace 5 meses. Así que pues conocen, por supuesto, toda la trayectoria que Miguel en la compañía y por eso regresó. Entonces, es una persona pues que es un perfil seniority, que tiene pues ya bien consolidados sus habilidades y destrezas para encontrar el talento. Pero la idea es que ustedes puedan tener un contacto más directo con la persona. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pues ustedes le dan la opción de enviar mensaje, les va a aparecer un error porque les va a pedir la cuenta premium, ¿cierto? A menos que ustedes la tengan. Pero también existe una manera de poderles enviar un mensaje a la persona antes de, es decir, sin necesidad, perdón, de tener la cuenta premium. ¿Cómo hacer esto? Ustedes le dan clic en el botón de conectar, en darle clic en el botón de conectar, normalmente pues les va a aparecer esta opción, ¿cierto? De añadir una nota de invitación o no. Normalmente yo pues, lo que sugiero es que añadimos la nota y qué consejos o qué sugerencias podemos hacer para la nota. La nota, pues primero tenemos una condición que apenas son 300 caracteres, entonces tenemos que ser muy precisos. Entonces mi invitación es que pues hagamos el saludo, la presentación. Entonces, un ejemplo, buenas tardes, señor Miguel, soy Cristian Dueñas, estoy muy interesado en su vacante, ya que cuento con la experiencia y la idea es ser muy específico, es decir, analizar muy bien la vacante de la cual ustedes están interesados para que coloquen esas palabras claves aquí en la solicitud. Incluso si ustedes tienen, es decir, pueden crear un acortador de links, es decir, o le ponen el link de su URL en LinkedIn para que les visiten el perfil, pues mucho mejor. O decir, ustedes pueden crear, por ejemplo, un link en Google Drive o en cualquier gestor de archivos en línea, suben su hoja de vida y simplemente aquí lo que colocan es buenas tardes, estoy muy interesado en la oferta laboral por tales y tales motivos, puede consultar mi currículum completo en este enlace. Y utilizan un acortador de links para que la URL no sea tan extensa y no consuma tantos caracteres. Y la intención, ¿cuál es? Lograr que esta persona pues les acepte, ¿no? Es decir, les comente la hoja de vida o les dé algún tipo de retroalimentación. Esa es una manera. Otra, o también a través de la actividad de la persona. Es decir,
Ustedes entran a decir, al perfil, perdón, y si clic no les comentaba. Entonces, en los perfiles de LinkedIn existe una sección que se llama actividad. En la actividad podemos ver la persona que le da me gusta, recomienda, comenta o crea publicaciones en la plataforma. Entonces, si aquí vemos la oferta laboral, pues podemos ver entonces la posibilidad de escribir y comentar buenas tardes, envíe mi hoja de vida a su perfil o a su correo electrónico y estoy muy interesado, etcétera, etcétera. O si tienen la posibilidad de escalar, ¿cierto? Buscar un cargo de pronto un poco más grande en Hayes, para pues como hacer más visible la hoja de vida, pues se pudiera hacer. Lo que pasa es que en los Headhunter ellos pues también trabajan en la masividad. Entonces pues seguramente reciben muchas solicitudes en el día, entonces la idea es pues poder generar un contacto más directo, si pudieran obtener el correo electrónico de la persona o el WhatsApp, hacer una llamada, pues mucho mejor. Eso digamos que es una manera, ¿no? A través de, en este caso, la plataforma. Por ejemplo, en este clase de perfiles, por ejemplo, como en gestión humana, la idea es pues escalar, es decir, no solamente contactar al reclutador, si podemos contactar al jefe de gestión humana, podemos enviar un correo directamente a la persona del área, pues mucho mejor, porque nuestra pues, postulación a la oferta laboral, pues realmente va a ser más interesante. Entonces, por ejemplo, bueno, eso es un headhunter, pero le es como buscar, ¿no? Buscar encontrar alguna oferta laboral, por ejemplo, en este caso, muy seguramente es un perfil ya más, es decir, seguramente es el dueño del área, el líder del cargo. Entonces, con este perfil sí puede, seguramente podemos tener la posibilidad de conectarnos, ¿no? Por ejemplo, él es el gerente de la empresa de M Soluciones, entonces aquí sí es mi recomendación que pudiéramos buscar un espacio, ¿no? Y generar la conexión directamente con él. Es mucho más efectivo que contactar, pues, a los colegas de talento humano, porque lo que buscamos es hacer más visible la hoja de vida. Primera requisito, ¿no? Que ustedes tengan un alto porcentaje de afinidad al cargo, porque de nada serviría escribirle al señor David si nosotros no tenemos el perfil, simplemente queremos es que nos visiten, pues bueno, pero lo que nosotros queremos es que nos llamen para una oferta de empleo. Eso es realmente lo más importante en este caso, que podamos tener en cuenta esta serie pues, de recomendaciones. Entonces, una cosa es para el contacto con los reclutadores y otra es con ya las personas que trabajan dentro de la compañía. Mi sugerencia es establecer un contacto más directo, conversaciones más directas con los tomadores de decisiones. ¿Cuál es el contra de esta situación? Si ustedes no manejan un perfil digital, no crean mucho contenido, no se van a conocer de alguna otra manera, la persona les va a visitar el perfil, pero de pronto no lo va a ver tan interesante. Por eso es importante tener el perfil completo en LinkedIn, que ustedes creen contenidos y generen valor, no quedarse quietos simplemente con tener la información al día, porque con eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que construir una reputación, hay que tener una credibilidad, hay que hacer visible precisamente nuestra gestión como profesionales. Eso es lo que, por ejemplo, diferencia plataformas como LinkedIn a los buscadores en general. Ese es, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Entonces, es importante que ustedes sigan ese público objetivo, lo puedan registrar, lo puedan hacer un buen seguimiento, puedan hacer una buena contactabilidad para lograr precisamente una llamada a entrevista. Aquí van a dar algunos ejemplos de plantilla, pero si necesitan, pues me pueden escribir directamente y con mucho gusto les podemos compartir otras plantillas u otras maneras de contactar en frío por primera vez como tal, o de pronto hacer un seguimiento, o cómo escribir un mensaje corto y contundente a un tomador de decisiones y cómo gestionar si la persona me dejó en visto y no respondió a mi solicitud. Entonces, eso es importante, ¿no? Que seamos directos, que incluyamos pues una solicitud sencilla en la plataforma de LinkedIn, despertar el interés del destinatario, es decir, de nada sirve tener la cuenta premium en LinkedIn si nosotros no tenemos un mensaje que llame la atención y lo importante es ser natural, ser espontáneo. En el material, en las memorias que nosotros tenemos para ustedes, está este link, que es una lista de portales de empleo, que es una lista bastante interesante. Ustedes podrán ver que existen precisamente es decir, a través de nuestra investigación acá de varios años, hemos encontrado pues varios portales de empleos
pues, que están a nivel pues, nacional. Estamos hablando de Colombia, también hay otros de otros países que hemos encontrado pues, en el camino y podrán ver pues, de qué tipo de perfiles, qué tipo de especialidades. Por ejemplo, en este caso puntual para la presentación estamos hablando de 85 portales, ¿no? Portales que no solamente son de Colombia, sino Panamá, Italia, España, etcétera. Entonces, podrán ver diferentes portales o diferentes características para poder aplicar a los diferentes trabajos. Por ejemplo, aquí podemos ver un portal de empleos que no es confiable. Entonces, ahí vamos a ver qué características tienen esos portales. Lo vamos a ver aquí un momentito para ya darle cierre pues, a nuestra conferencia, a nuestro webinar. Entonces, entramos, por ejemplo, a faciltrabajo.com. Entonces, este portal aparentemente, ¿no? Pues visualmente no es muy atractivo, uno, y dos, cuando ustedes apliquen a las diferentes ofertas, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, tienen muchísima publicidad en este caso, ustedes pues, le pueden dar a aplicar supuestamente, pero una información no es clara. Si seguramente en este tipo de ofertas lo que hace es redireccionarlo, enviarlo pues, a otro tipo de portales como tal. Entonces, pues es importante que lo tengan muy presente. Por ejemplo, este de Searchboard.co es muy interesante porque aquí se agrupan, mm, perdón, se agrupan todo tipo de ofertas laborales para el sector gastronómico. Entonces, pues realmente es muy interesante porque aquí solamente se publican todo tipo de vacantes en el sector de, pues, de restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, dicen que aquí está recepcionista bilingüe, ejecutivo de ventas, pero bajo qué agrupación, la característica pues del sector, ¿no? El sector de la industria, la economía que tiene esas ofertas. Entonces son ofertas en este caso pues que son recientes, es decir, seguramente esta oferta por ejemplo de ejecutivo de ventas no la van a ver en el empleo.com ni con Trabajo, sino la van a ver acá. Entonces si ustedes pues han desarrollado alguna experiencia en este sector o estuvieran interesados en pertenecer a él, pues qué mejor que utilizar esta plataforma para poder aplicar las ofertas y ser más visibles. Básicamente, esas son mis sugerencias para entender pues cómo entonces se clasifica, en este caso pues una hoja de vida o hacer las búsquedas avanzadas y tenerlo pues muy presente. Básicamente ese es el espacio, la charla de la tarde de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, yo con mucho gusto pues estoy aquí a su disposición. Muchas gracias. Ingeniero Daniel, no sé si alguien del público de pronto quiera participar o tenga alguna pregunta que nos quiera formular aquí en la charla, en la conferencia. Ingeniero Cristian, No lo escucho, está entrecortado, hay como pronto de conexión. No, ingeniero, no lo escucho bien, qué pena. Hay como un problema de conectividad en este momento. Ok, permítame un segundito, por favor, mientras aquí resuelven el problema técnico y ya estamos con ustedes. Igual es como les comentaba al principio de la charla, si tienen alguna experiencia, algún comentario en su búsqueda de empleo o alguna inquietud en particular, pues ya les paso para hablar de ello. Y no solamente en la búsqueda, sino pues si existe alguna empresa que quiera comentar también su experiencia al momento de buscar el talento, qué dificultades muchas veces se encuentran al momento de reportar las personas que quieren encontrar, pues muy valioso escuchar. Entonces, permítanme un minutico mientras aquí el equipo soluciona.
pues, ¿ahí me está escuchando, ingeniero, en este momento? Pido excusas, tuvimos un inconveniente de energía aquí en el conjunto. Sí tenemos una consulta. Del ingeniero Cindy. Lo escucho. Qué pena con ustedes, estamos experimentando un problema técnico, pero ya aquí los ingenieros de soporte me están enviando aquí las preguntas aquí por un medio alterno para poderlos responder en este momento. Entonces, permítanme un segundito mientras me transcriben la información. Muy buena tarde, doctor Cristian. Ingeniero, buenas tardes. Aquí lo escucho perfectamente. Excelente, perfecto. Bueno, vamos con unas preguntas. Vamos con la ingeniera Cindy Milena Prieto. Verificamos si tiene micrófono. Ingeniera Cindy, muy buena tarde, adelante. Buenas tardes, sí, señor Cristian. Mi pregunta es, ¿cómo se debe redactar de forma pues adecuada de acuerdo al perfil, el perfil laboral de uno? Ok, perfecto. Es muy importante, Cindy, tener presente la oferta laboral a la cual nosotros nos postulamos. Es decir, en lo posible, personalizar el contenido de la carta. Es decir, entiendo que la pregunta es frente a la carta de la hoja de vida o el contenido de la misma. Entonces, en lo posible, si podemos obtener el correo electrónico de la persona que recluta la oferta laboral, es decir, no solamente aplicar por el portal de empleo, sino poder personalizar la hoja de vida, poder personalizar la carta de presentación, teniendo en cuenta la empresa, su objeto social, su mercado, las necesidades que puedan tener frente al cargo y, por supuesto, el recorrido que tenemos pues, a nivel profesional para poder hacer evidente pues, nuestro valor agregado hacia la compañía. Básicamente es eso, es decir, ser muy personalizados y también ser muy concisos. Es decir, cartas muy extensas o hojas de vida pues que hablan de muchas cosas que no tienen mucho que ver con lo que ellos necesitan en la empresa. No nos ayuda mucho a veces en el momento del reclutamiento, es decir, hacer más visible la oportunidad laboral, la hoja de vida. Entonces, hay que tener dos cosas, la hoja de vida y carta de presentación. Sí, bueno, sí, es decir, la carta de presentación se ha venido, es decir, con el tiempo ya no se usa tanto. Algunas empresas, de hecho, no sé si le ha pasado así recientemente, que le piden videocurrículum, de pronto un video presentándose en una plataforma o grabar un video para presentarse. Ingeniera Cindy. Sí, señor. Perfecto. Entonces, continuamos con el ingeniero José Armando Pérez. Ingeniero José Armando, muy buena tarde. Le invito a habilitar su micrófono, por favor, y continuamos con el ingeniero Julián Andrés Jiménez. Adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Tengo una pregunta para el ingeniero Cristian. ¿Nos podría ampliar un poquito los tips de la información que se debe consignar en LinkedIn, ya sea para buscar empleo o para ofertar un servicio? Ok, sí, señor, claro que sí. Entonces, al momento, por ejemplo, de realizar las búsquedas avanzadas en la plataforma, ustedes tienen acá un buscador general, es decir, no vamos a entrar a ninguno de los módulos de la plataforma, tenemos un buscador general en el cual nosotros aprovechamos unas palabras claves. Entonces, vamos a ver las dos posibilidades, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a buscar empleo, pues la idea es, como podamos en la presentación, entonces, mantenimiento, ¿cierto? Entonces, director de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, con esas dos palabras claves, seguramente yo puedo encontrar opciones laborales. Pero si yo pronto digo, no, es que soy ingeniero, pero hidrosanitario, por ejemplo.
seguramente yo puedo encontrar ya otro tipo de oportunidades laborales. Es decir, la idea es poder alternar las palabras claves. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que cuando yo hago la búsqueda, me aparece aquí, por ejemplo, publicaciones. Si yo bajo un poquito más, voy a encontrar personas y, bueno, otras publicaciones. Entonces, aquí inmediatamente me van a aparecer unos filtros que yo los puedo utilizar pues a mi conveniencia. Entonces digo, no, no voy a buscar en este caso publicaciones, sino voy a buscar solamente empleos. Entonces me dirige al módulo empleos de la plataforma y es decir, la plataforma solamente me va a mostrar oportunidades laborales que tengan estas dos palabras claves. Entonces, digamos que en este caso no hay ofertas, no me apareció algo específico, pero si yo utilizara aquí de nuevo el filtro, yo le doy, por ejemplo, publicaciones, entonces aquí sí pues seguramente voy a encontrar más oportunidades, ¿sí? Porque como les comentaba en la conferencia, no todas las empresas tienen el capital o el interés de invertir en LinkedIn para aparecer en el portal de empleos. Entonces los reclutadores se ven en la necesidad de publicar sus vacantes como un post normal. Entonces ahí pues tenemos esa posibilidad. Ahora, en el momento de ofrecer nuestros servicios, bueno, ahí sí digamos que ahí aplica otra opción. Entonces, esa sí no la comenté en la conferencia, pero pues la idea no, obviamente no dejarlo sin la respuesta. Nosotros, digamos, en nuestro perfil de LinkedIn, nosotros damos aquí donde dice yo, después donde dice ver perfil. Al momento de darle clic en ver perfil, ¿qué va a pasar? En la plataforma actualmente tiene una opción que se llama prestar servicios, ¿sí? Entonces, en este caso, pues yo ya la tengo activa, pero pues si no la tiene todavía activada, la plataforma le aparece, es decir, muy similar a este cuadrito, solamente le va a indicar, bueno, si usted está interesado, tiene interés de prestar sus servicios, digamos que aquí está deshabilitado, pero digamos que en su perfil le va a aparecer más y dice, tengo interés en. Entonces, ok, tengo interés en prestar servicios, ofrecer servicios. Entonces, en este caso, por ejemplo, coloco pues mis datos personales, es como un pequeño abstracto de lo que es mi perfil profesional. Entonces, está pues básicamente cuál es mi sugerencia, que sea pues muy conciso, con palabras claves, el dato de correo, número de contacto y algunos servicios prestados, es decir, que uno coloca ciertas palabras claves para precisamente aparecer en el portal. Y esto, ¿cómo va a aparecer o quién lo va a encontrar? En la sección de productos existe una opción de LinkedIn que se llama portal de servicios. En el portal de servicios podemos encontrar precisamente las personas que están, valga la redundancia, ofreciendo sus servicios particulares, ¿cierto? Bien sea de consultoría o tiene conocimientos o asesorías en temas específicos. De hecho, podemos ver aquí algunas búsquedas, digamos, que se hacen comunes, entonces por poner un ejemplo, algo relacionado a contabilidad. Entonces, cuando yo le doy clic en contabilidad, pues teniendo en cuenta la ubicación, que en este caso es Colombia, pues me va a mostrar pues algunas personas que ofrecen sus servicios. Entonces, si yo pues le doy clic, por ejemplo, en el perfil de Liliana, me va a aparecer precisamente esa información. Me va a aparecer la información de que, por ejemplo, ella coloca pues muy al estilo de su hoja de vida, pero pues habla de su trayectoria y podemos conocer que ella ofrece planificación financiera, contabilidad, asesoría. Entonces, es una opción muy interesante, alternativa, ¿cierto? En este caso es yo como profesional ofrezco mis servicios a través del portal que tiene la plataforma. Digamos que pues también con perfiles que ya pues los tienen más gestionados o más desarrollados, podemos encontrar que las personas pueden valorar el servicio, dar referencias, recomendaciones, y pues eso pues hace que el perfil sea más destacado, por ejemplo. Entonces eso pues para que pues lo tenga presente del momento de compartir pues sus oportunidades pues como profesional. Muchas gracias, ingeniero Cristian, muy amable. Con mucho gusto. Gracias a usted, ingeniero José Armando. Bueno, continuamos con el ingeniero Julián Andrés Jiménez. Ingeniero Julián, adelante, por favor, que activa su micrófono. Simplemente dándole clic. Nuevamente, ingeniero, por favor. Aquí nuevamente le estoy habilitando. Sonido desactivado por el asistente, pero aquí no me aparece. Ingeniero Julián, lo invito a que por favor nos transcriba su inquietud por el panel de preguntas.
para podérselo transmitir al conferencista, por favor. Bueno, mientras él nos va escribiendo ahí en el chat, igualmente, si alguna empresa que está aquí presente desea que no incluyamos, por ejemplo, a nuestra base de lista de portales de empleo para recomendar y demás, pueden escribir aquí al WhatsApp, al correo, yo con mucho gusto me contacto de manera directa para validar el portal, revisar pues qué tipo de perfiles son los que más buscan, para nosotros pues a través de aquí nuestros medios de comunicación ya particulares podamos ayudarles. Es decir, nuestro interés es ese, ayudarles a difundir precisamente sus portales propios de empleos. Perfecto. Aquí también nos preguntan que si la presentación se puede compartir, ingeniero Cristian. Sí, señor, claro, sí, adelante, por supuesto, no hay ningún problema. Yo ya les envié el correo pues, para que lo tengan a la mano. En ese orden de ideas, pues les comento, en el momento que finalicemos la actividad, les va a aparecer a ustedes una evaluación en sus pantallas. Agradecemos mucho que nos colaboren calificándola y enviándola, y una vez la tengamos, serán enviadas las memorias a vuelta de correo electrónico. Bueno, aquí nos escribe el ingeniero Julián Andrés, que perfecto, que para iniciar, unas muy sinceras felicitaciones por la presentación. Y aquí nos pregunta, ¿con qué frecuencia y cuántas hojas de vida se deben enviar por día? ¿Un promedio sugerido? Ok, vale, muy bien. Muchas gracias. Excelente pregunta, Julián. Se tiene la creencia de que entre pues yo aplique más ofertas laborales, yo esperaría tener más llamados a entrevista, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que más que la frecuencia o cantidad de ofertas laborales, busquemos más bien hacer mayor cantidad de llamadas, buscar la posibilidad de tener un contacto, es decir, buscar más formas o maneras de poder aplicar mi hoja de vida a la empresa. Es ahí donde muchas veces se falla. Yo he comentado a veces esta anécdota o esta situación pues en otras conferencias. Hace más o menos 2 meses nosotros publicamos para nosotros, nuestra firma de consultoría, una oferta de abogado laboral freelance. Tuvo muchísima acogida, llegaron muchas hojas de vida, más o menos unas 250 en 2 semanas. Y en ese transcurso de 2 semanas y todas las hojas de vida que nos llegaron, apenas una persona nos llamó como candidata y haciendo seguimiento de las ofertas. Después nos escribió un WhatsApp, eso lo valoramos muchísimo. Hoy en día la persona pues trabaja con nosotros, pero no solamente fue el mensaje, sino obviamente la persona comentó en qué temas era fuerte, efectivamente la hoja de vida decía eso, pero nos llamó la atención algo muy en especial, y es que cuando la persona habló con nosotros, pudo ampliar más y pudo detallar más características de sus servicios profesionales que no estaban ahí tan explícitos en la hoja de vida. Entonces, yo sí les recomiendo eso, que puedan llamar, que puedan buscar el correo de las personas que hacen parte del proceso de selección. Tal vez en un principio no es tan fácil. Si gustan aquí de manera directa me pueden escribir, nosotros les podemos prestar asesoría en ese sentido, porque sabemos que decirlo es fácil, pero cuando hacemos las asesorías duramos a veces, es decir, con el cliente en vivo y son 10, 15 minutos en escribir el mensaje de los 300 caracteres, porque hacerlo no es tan fácil, es decir, decirlo muy sencillo, pero al hacerlo, ahí pues está toda nuestra experiencia y conocimiento con mucho gusto a disposición de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, vamos a ver si tenemos más preguntas. Aquí el ingeniero, la ingeniera Cindy. ¿Tiene algún costo de esa asesoría que menciona? Sí, ahí lo revisamos. Eso ya es un tema particular que presta Cristian Dueñas ya como profesional, pero no se preocupe, puede escribirme aquí al WhatsApp o aquí al correo. Podemos conversar precisamente aquí pues, por ser parte de aquí de los afiliados de ACIEM, podemos darle una atención muy especial. Hemos tenido casos muy interesantes de éxito a partir de los webinars, entonces escriba con confianza que podemos hablar al respecto con todo gusto. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Cristian. En todo caso, allí tienen en sus pantallas los números de contacto y los datos de contacto del doctor Cristian Dueñas. Perfecto, doctor Cristian. No tenemos más preguntas por el momento. Agradecemos tan excelente presentación y, como siempre, agradecemos también su disposición para traernos a colación estos temas tan interesantes a todos nuestros ingenieros afiliados y allegados a CIEM. Doctor Cristian, hasta una próxima oportunidad y recuerden diligenciar la evaluación e inscribirse en nuestra página web www.aciem.org. Doctor Cristian.
Gracias, Oscar. Agradecen a todos. Una feliz tarde. Un placer. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos y hasta mañana.